Que Dios les bendiga, amados hermanos. Una bendición poder saludarles nuevamente. Quiero que abramos nuestra Biblia en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 43 al 47. Hechos 2, 43 al 47. La palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Miren qué versículos tan preciosos. Tal vez podemos hacernos una pregunta en lo que estamos meditando en la palabra: ¿qué necesita la iglesia hoy? Y tal vez, como lo mencionamos en los estudios y en las prédicas anteriores que hemos tenido, tal vez nosotros tenemos que estar claros de que la iglesia no es tanto el templo, sino dice que nosotros, cada uno de nosotros, somos una iglesia. Y esto, miren, nos lleva a meditar a nosotros cuando uno viene y empieza a meditar la palabra. Algo que me sorprende, donde dice aquí algunos versículos: y repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, miren, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Definitivamente, miren, esta pandemia, esta situación que estamos atravesando, tiene que traer cambios a nuestras vidas. Yo platicaba con algunas personas: después de que esto pase, si eso es la voluntad de Dios, nosotros ya no podemos ser los mismos. Y tal vez, miren, tal vez uno de esos cambios que nosotros debemos de tener es tener una visión nueva de la vida. Y tal vez, miren, tal vez tener una visión diferente. Quizás tal vez no sea en sí una nueva visión, sino tal vez, miren, recuperar la visión que tal vez habíamos perdido. Y quiero que hagamos un paréntesis aquí. Cuando llegué a meditar en esta parte de la palabra, muchos tal vez nos habíamos acomodado a un evangelio tal vez de iglesia, pero Dios permitió esta situación que hemos estado viviendo. Pero miren, nosotros tenemos que cambiar. Tal vez tenemos que nosotros recuperar la visión que tal vez habíamos o que hemos perdido como iglesia, como personas individuales. Y tal vez podemos ver aquí una parte y tal vez preguntarnos: ¿qué visión necesitamos recuperar o qué visión necesito recuperar? Miren, y cuando empiezo a escudriñar la palabra, miren, la visión de los primeros apóstoles, la visión de los que tal vez hoy llamamos la iglesia primitiva, pues muchos de nosotros tal vez como cristianos somos parte del reino de los cielos, pero tal vez nuestra visión ha sido tal vez terrenal, tal vez no ha sido una visión espiritual, tal vez enfocada tal vez en lo material, apegada tal vez a los bienes materiales, a las cosas de este mundo, de esta tierra. Pero miren, tal vez nosotros podíamos ver en la luz de la palabra cómo era la visión de la iglesia primitiva, que hoy nosotros como iglesia moderna necesitamos. Y les traje 3 puntos que quiero que meditemos en ellos. La primera, una visión de fe. En el versículo 43 de Hechos 2 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas, miren, y señales eran hechas por los apóstoles. La iglesia primitiva y la iglesia moderna tenemos tal vez algo en común: el poder de Dios. Miren, el poder de Dios no ha cambiado. El poder de Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El Señor, miren, nos ha dado poder para que nosotros, por medio del Espíritu Santo, miren, podamos hacer cosas diferentes en este tiempo. Miren, ¿cuál será entonces la diferencia? Que muchos de nosotros tal vez caminamos por vista y no por fe. Tal vez la diferencia está en la fe. Miren, cuando uno llega a esta parte, y esta parte de la visión de fe a mí me sorprende, porque dice que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero cuando uno está tal vez metido en el problema, en la dificultad, en la situación, muchas veces es difícil movernos en fe. Pero miren,
nosotros tenemos que estar claros que miren, nuestro Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por lo tanto nosotros debemos estar confiados que si nosotros estamos tomados de la mano de Dios, miren, nosotros tenemos que volvernos totalmente a Él en este tiempo. Esta situación que estamos atravesando, no cabe duda que Dios en su gran amor, en su gran misericordia la ha permitido para que nosotros, miren, nosotros nos volvamos nuevamente, tal vez que avivemos nuevamente nuestra fe. Porque miren, hay cosas que a veces nosotros no vamos a poder cambiar, sino solamente el poder de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar claro. Tal vez podemos ver nosotros tal vez algunas preguntas. ¿Por qué parece que esas maravillas de Dios, tal vez estos milagros, ya no están disponibles para la iglesia hoy? Y tal vez surge otra pregunta. ¿Por qué Dios será que ya no tiene poder? Y miren, y tal vez la respuesta es no. Porque miren, tal vez lo que nosotros tenemos que ver es que nosotros no tenemos una visión de fe en este tiempo. Tal vez hemos cambiado, miren, los problemas, las crisis, las dificultades, las enfermedades. Muchas veces nosotros, miren, las enfrentamos en nuestras fuerzas, con nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, con nuestras limitaciones. Muchas veces oramos, muchas veces clamamos, pero sin fe. Miren, y tenemos que saber que hoy, como hace más de 2000 años, el poder de Dios sigue siendo el mismo. Y eso es lo que nos debe a nosotros de gozarnos, porque miren, si el poder de Dios no ha cambiado, es cuestión que nosotros nos volvamos totalmente a Dios. Viendo esta parte de la visión de fe, este es un tiempo que nosotros tenemos que avivar esa fe que Dios ha puesto por medio de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pero es decisión individual que nosotros nos volvamos a creerle a Él, a ver las cosas que no son como si fueran. Miren, algo que Dios nos habla en su palabra. Miren, nosotros lo único que tenemos que hacer es creerle a Dios. Y creerle a Dios es fe. Pero miren, aquí yo lo que puedo ver en este tiempo, que esta pandemia tal vez nos ha demostrado que nuestros recursos materiales son limitados ante la crisis de la vida, pero hay un recurso que es ilimitado: el poder de Dios. ¿Y cuántos como cristianos sabemos que tenemos el poder de Dios? Y ese poder, miren, está disponible para todos aquellos que tienen una llave, y esa llave es la fe. Miren, este es un tiempo que nosotros tenemos que activar nuestra fe. Marcos 9:23 dice: Jesús le dijo, mire lo que dice aquí: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Creerle a Dios. Pero creerle a Dios es un reto, es una visión que nosotros tenemos que atraer nuevamente para nuestras vidas. Segunda visión, el amor. Hechos 2:44, la palabra de Dios dice: todos los que habían creído estaban, miren, juntos y tenían en común todas las cosas. Miren, como lo miramos en este texto, la iglesia primitiva tenía algo que a nosotros como iglesia hoy en día nos está haciendo falta. Y algo que nos hace falta es el amor. Miren, seguramente al poder nosotros tal vez escudriñar, a leer esto, tal vez nos pueda molestar, tal vez nos pueda hacer sentir incómodos. Pues miren, pues si de algo se habla en las iglesias cristianas es del amor de Dios. Pero saber, no es solo de hablarlo, es de ponerlo en obra, de ponerlo en práctica. Algo que me sorprende a mí. Miren, primera de Juan 3:18, la palabra de Dios dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, miren, sino de hecho y en verdad. Miren esta palabra tan preciosa. Miren lo que dice la traducción lenguaje actual de primera de Juan 3:18. Hijos míos, no debemos limitarnos a decir que amamos, sino que debemos demostrarlo por medio de lo que hacemos. Miren esta palabra. Miren, tal vez ese sea el problema. Nosotros tal vez ya es tiempo que dejemos de hablar del amor de Dios y comencemos nosotros a vivirlo. Miren, a convertirlo en acción, a traerlo a la práctica. Miren, esto a mí lo que me sorprende es de que estos versículos que leímos en Hechos 2:44, todos los que habían creído, mire lo que dice aquí, todos los que habían creído, dice que estaban juntos
y tenían en común todas las cosas. Miren, que esta situación, que esta pandemia tal vez nos esté atrayendo a que nosotros nos volvamos totalmente a Él. Miren, la primera visión de la fe, esta segunda visión de amor, nosotros tenemos que ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque nosotros nos llamamos hijos de Dios, y como hijos de Dios nosotros tenemos que volvernos totalmente, miren, tenemos que aprender nosotros a ser hacedores de la palabra. Dice la Biblia, no solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Eso va a marcar la diferencia en este tiempo, en esta situación que estamos atravesando. Por eso miren, primera de Juan 3:18, se lo repito en la traducción lenguaje actual: hijos míos, miren, no debemos limitarnos a decir que amamos, sino que debemos demostrarlo por medio de lo que hacemos. Todo lo que hagamos para Dios, miren, todo lo que hagamos para nuestros hermanos, para nuestros vecinos, hagámoslo con amor. Ese es como que, miren, como que es una carta de presentación de nosotros como cristianos. Aquí yo puedo entender, cuando ustedes se van a parte de la historia, que la visión de la iglesia primitiva no estaba basada en mi necesidad, en lo que yo necesitaba. Miren, es decir, que necesitaba, miren, sino dice que estaba basada en la necesidad del prójimo, de la otra persona. Miren, esto a mí lo que me sorprende a mí es de que Dios nos lleva todavía aún más allá de lo que nosotros estemos tal vez atravesando en este tiempo. Miren, me ha tocado estar compartiendo con algunas personas en unos lugares rurales, y uno puede ver que la persona, hay veces la persona que menos tiene es la persona que más comparte. La persona que te puede decir que tal vez se puede ver más pobre es la que más, tiene el deseo de dar, de compartir. Esa es la forma que nosotros tenemos que cambiar. Esa es la nueva visión que nosotros tenemos que tener a partir de que primero Dios todo esto empiece a cambiar, que nosotros nos volvamos totalmente, que nosotros, miren, aprendamos nosotros a ser hacedores de la palabra de Dios. Volvernos nosotros a la visión de amor va a marcar la diferencia. Algo que podemos ver también en Génesis 12:2 dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre. Y mire lo que dice: y serás bendición. Mire esta palabra: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Miren, tenemos nosotros que comprender que la visión de Dios para nuestra vida no es solamente bendecirnos, sino, miren, que nosotros seamos de bendición. Miren, esta parte a mí lo que me sorprende es por qué dicen que es mucho mejor dar que recibir. Si ustedes lo miran en la lógica, el dar representa que yo tengo que invertir. Pero miren, por eso que la palabra de Dios nos dice que es mejor dar que recibir, porque miren, Dios no se mueve por la lógica humana. Él es un Dios que, miren, Él se mueve de la manera que Él quiere hacerlo, y cuando nosotros somos obedientes a su palabra, miren, Él lo que quiere es que nosotros seamos de bendición en este tiempo. Y miren, y uno puede ver esta parte. Por eso les digo, a mí, amado amigo, hermano que me estás viendo, este es un tiempo que Dios quiere que seas de bendición. Este es un tiempo que tú tienes que aprender a compartir. Tú tienes que aprender a hablar del amor, pero ser también, mira, llevarlo a la práctica, ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque eso es lo que la palabra de Dios nos manda en este tiempo. La tercera visión que tenemos que cambiar en este tiempo es la visión de la humildad. Hechos 2:46 al 47, la palabra de Dios dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, miren, y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Miren, algo que me sorprende a mí aquí, que cuando uno empieza a poner en práctica la humildad, miren, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, miren, y sencillez de corazón. Algo que me sorprende, dice aquí, alabando a Dios. Miren, todo lo que nosotros hagamos, alabemos a Dios,
algo que yo puedo ver aquí es de que miren, si Dios nos está llamando y permitió que llegáramos a esta situación que estamos atravesando, es porque Dios quería como que, ¿cómo es la palabra que dicen? Resetearnos y que nosotros nos volvamos nuevamente a Él totalmente. Pero era necesario que esto pasara y Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque te ama a ti y me ama a mí. Y quiere que tú ya no sigas la vida que has llevado. Dios lo que quiere es que tú te vuelvas totalmente a Él. Dios lo que quiere es que tú te reprogrames nuevamente. ¿Para qué? Para que, mira, aunque venga lo que venga ahorita después, nosotros estemos seguros que aunque la situación tal vez no llegue a mejorar, tal vez llegue a empeorar, aunque tal vez nosotros lleguemos a morir, estemos seguros a dónde nosotros vamos a ir a dar. Miren, esta parte a mí lo que me sorprende es siempre un Dios amoroso, siempre un Dios viendo que nosotros nos volvamos. ¿Por qué? Porque Él sabe que si nosotros no cumplimos lo que Él dejó establecido en su palabra, miren, solo hay dos caminos: el cielo y el infierno. Y la decisión está en nosotros. Pero a veces Dios mira que nosotros somos así como un poco rebeldes y esto y el otro, y permite esta situación para que nosotros nos reprogramemos nuevamente y nos volvamos totalmente a Él. Miren, verdaderamente que esta situación, este coronavirus, esta pandemia, está haciendo que muchos de nosotros tal vez nos reseteemos, nos reinventemos. Es decir, que tal vez estemos abiertos a los cambios, que aprendamos nuevas habilidades. Pero miren, definitivamente que el primer lugar donde tenemos que hacer cambios y aprender nuevas habilidades es en nuestro corazón. Miren, algo que yo puedo ver es en nuestro corazón, porque la palabra de Dios nos habla que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón tenemos odio, rencor, amargura y de todo. Y miren, y por eso es que Dios quiere que nosotros, miren, aprendamos a ser humildes. Y estos versículos que leímos en Hechos 2:46 me hace reflexionar que miren, donde nosotros tenemos que hacer cambios de humildades en nuestro corazón. Muchos cristianos tal vez nosotros tenemos que tal vez resetearnos, reinventarnos. Tenemos que aprender, miren, a ser humildes. Muchas veces he escuchado a muchos que dicen, miren, tiene que pedir perdón. Y a veces todavía ellos se sienten un poco, piden disculpas en lugar de perdón. Y cuando uno empieza a ver, miren, Dios lo que quiere es que nosotros nos volvamos y que seamos humildes en este tiempo. Algo que nosotros tenemos que estar conscientes es de que Dios es un Dios de amor. Y Él ha estado permitiendo esta situación. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Y Él no quiere que nosotros, miren, perezcamos y que tal vez nos vayamos al infierno. Él nos está dando una nueva oportunidad. Con esta situación que está pasando, Él lo que nos está hablando es de oportunidades para cada uno de nosotros. Tenemos nosotros que aprender también a algo que tenían los cristianos de la iglesia primitiva. Miren, a compartir con nuestros hermanos con alegría. Miren, algo que a mí me sorprende es de que dice que compartían con alegría y sencillez de corazón. Y dice alabando a Dios. Miren, ¿será que nosotros en este tiempo podríamos hacer lo que dice aquí? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Este es un tiempo que puede ser que Dios nos esté poniendo a prueba. Puede ser que Dios esté viendo si estamos viendo la necesidad de algún hermano, de alguna persona, y está viendo si nosotros podemos comer juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Miren, esta parte a mí lo que me lleva es un reto que Dios nos está haciendo a nosotros, para que nosotros nos volvamos totalmente a Él. Miren, tal vez lastimosamente muchos cristianos tal vez hemos sido soberbios. Tenemos tal vez enemigos hasta dentro de la propia iglesia. Hay personas tal vez a las que no soportamos ver, tal vez con las cuales nosotros no quisiéramos ni que se sentaran a la par de nosotros. Miren, con las cuales tal vez muchos tal vez no están dispuestos a servir, a trabajar en la iglesia. Pero miren, tenemos que ser humildes. Tenemos que aprender que después de esta situación que estamos atravesando, Dios lo que quiere es que nosotros nos volvamos totalmente a Él. Si nosotros miramos en el versículo 47, nos dice que el Señor dice que añadía cada día a la iglesia nuevas personas que se convertían, dice, a Jesús. Miren, y no solo por la predicación de los apóstoles,
sino que por la alegría y la sencillez de corazón de los que los discípulos dice que reflejaban. El Señor, miren, esto lo que Dios nos manda es de que este es un tiempo que nosotros vamos a predicar la palabra de Dios, miren, compartiendo con alegría y sencillez de corazón. Miren, eso es lo que los apóstoles, lo que Dios le estaba hablando para que los apóstoles transmitieran en ese tiempo, lo que Dios quiere que nosotros transmitamos en este tiempo. Miren, la iglesia de hoy, tenemos que comprender que nuestra vida, miren, nuestra forma de ser evangeliza más que lo que hablamos. Que las personas puedan ver en nosotros, decir, no, miren, vale la pena ser como el hermano fulano, vale la pena ser como el hermano. Miren, a pesar de su sencillez, a pesar de que él también está en una situación, pero ha aprendido a compartir, ha aprendido a hablar, a los hermanos, ha aprendido a amarlos. Miren, esta palabra a mí lo que me lleva a meditar es de que estamos en una nueva etapa y necesitamos una nueva visión. Y esta nueva visión nos hace retos grandes, una visión de fe. Nos hace otro reto, una visión de amor. Y nos hace otro reto más, una visión de humildad. Esta parte a mí lo que me lleva a entender la palabra de Dios es de que Dios quiere que nos volvamos totalmente a Él. Y tenemos el manual que es la palabra de Dios. Miren, este es un tiempo que nosotros debemos de estar conscientes que necesitamos estar más y más cerca de Dios. Miren, orando, miren, escudriñando la palabra, miren, hablándole a nuestros hermanos, porque puede ser que algún hermano tal vez esté acongojado, preocupado, tal vez necesitado, y nosotros poder servirle va a marcar la diferencia. Vamos a poder nosotros ser como las personas que estuvieron aquí en Hechos 2, 46 al 47, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. En esta hora, yo quiero que ahí donde estás, medites cómo estás viviendo. Y si tal vez te has alejado, si tal vez has estado con una situación en tu vida, en tu mente y en tu corazón, y tal vez algo te ha alejado de las cosas de Dios, yo te invito a que reflexiones. Dios es un Dios de oportunidades. Y puede ser que nos esté dando una oportunidad que nosotros nos volvamos totalmente a Él. Y si eres cristiano, tal vez has dejado de amar a tu hermano, tal vez has dejado de compartir, tal vez has dejado de tener fe, tal vez has dejado de ser humilde. Dios te habla para que te vuelvas totalmente a Él. Padre, te damos gracias en esta hora. Padre, agradecemos, Señor Jesús, lo que tú nos dejas establecido en tu palabra. Gracias porque sabemos de que tu palabra nos viene a hablar a cada momento, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús, que ahí donde están mis hermanos, Señor, que tu palabra, Señor Jesús, sea la que empiece a obrar en cada uno de sus corazones. Y te pido también, Señor, si alguna persona tal vez está pasando alguna necesidad, si alguna persona tal vez, Señor Jesús, le está haciendo falta la fe, le está haciendo falta la humildad, yo te pido en el nombre de Jesús que tú empieces a obrar desde ya, ahí donde está esta persona, Señor. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra. Te pedimos, Padre, que bendigas a cada uno por nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.